contar un poco la cuestión de la Secretaría General. Habló un poco sobre los embajadores, sobre los almuerzos. Sobre los almuerzos en realidad empezó a comentar todo las resistencias que había de algunos sectores militares. Habló de un almuerzo en particular que fue el de los funcionarios de política exterior, pero me interesaba ver si podíamos retomar por el lado de los almuerzos, ir hacia la relación con los partidos. Bueno, hubo varios almuerzos interesantes. Uno de ellos fue con dignatarios religiosos, ¿no? Que tal vez no sé si usted recuerda y hay algo interesante contar de ese encuentro, que me parece que hubo algunos. No, yo no estaba en los almuerzos. Después, el que estaba en la Villarreal y me hacía una reseña, ¿no es cierto? Pero sí, me acuerdo 2 o 3 almuercitos que le puedo contar. Bueno, empecemos por ahí. Que se armaron, sí. Empecemos por ahí y después vamos hacia los partidos, bueno, ¿no? Yo recuerdo 3. Uno fue el que usted comentó, el otro de escritores. El de escritores, hubo muchos almuerzos, escritores, gente especializada en política internacional, gente de la salud. Hubo muchos. Yo me acuerdo 2 que nos generaban problemas. Uno fue con especialistas en ciencia y tecnología. Uno de los que fue Roque Carranza, que después fue ministro de Obras Públicas y de Defensa de Alfonsín, y Julio Olivera. Yo a Julio Olivera lo conocía porque, como ya les dije antes, en el año 61 había sido secretario privado de Roberto Aleman, cuando fue ministro de Frondizi. Y Julio Olivera era íntimo amigo de Aleman y además era asesor. Y Julio Olivera es una eminencia, era una eminencia en la universidad, en su especialidad. Fue rector de la universidad. Cuando en el 65 por ahí renunció Fernández Long, quedó Olivera como rector. Y luego fue secretario de Ciencia y Tecnología de Tayana en el gobierno de Perón. Entonces se lo invitó, bueno, fue un almuerzo muy bueno, etcétera, pero al día siguiente, cuando salió en los diarios, lo entraron a llamar a Villarreal militares para decir que cómo lo habíamos invitado a Julio Olivera, que había estado con Tayana, un subversivo. Esto fue un escándalo. ¿Quiénes eran los militares que llamaban? En esos casos, ¿cuáles eran los sectores que presionaban más? En este caso, los que llamaron, yo me acuerdo, no quiero, porque uno es un tipo muy buena persona, pero seguramente llamó como consecuencia de la presión que habría ahí abajo, o cosas que le habrán llegado. Uno de los jefes de las jefaturas de Estado Mayor, un militar de caballería que había estado preso en la época de Perón, en el 53, había estado en la revolución del 51, alguna de esas, que lo llamó, que había sido jefe de Villarreal hace años en la Secretaría de Comando en Jefe, que en esa época se llamaba Jefatura 5. Muy buena persona. El general Jáuregui, un buen tipo. Después fue al comandante del segundo cuerpo. Y además Jáuregui era un general cercano a Videla, no era un de los opositores. No, cercano a Videla y a Viola. Pero había presiones, digamos, más que presiones, llamó para putear de cómo había invitado a Julio Olivera, que había estado vinculado con Tayana, un hombre que no sé si estaba preso, Tayana en ese momento, o había estado preso, que había sido ministro de Educación de Perón, de Cámpora y de Perón. Pero era habitual esto que usted comentó de generales que recibían presión de los mandos medios, digamos que no, pero cuando usted trabaja en el comando en jefe del ejército o en un regimiento, en un momento dado del día toma un café con sus coroneles o los mayores o tenientes coroneles y ahí le transmiten la cosa, lo que dice la perrada, y entonces después sí, bueno, sube la presión y llaman. En este caso yo me acuerdo que Jáuregui llamó con la confianza que tenía con Villarreal, de quien había sido jefe, y no era para joder que llamaba, sino para transmitir su inquietud. Con otro problema que tuvimos fue con los almuerzos de los economistas o de los empresarios, no me acuerdo bien, porque uno de los que invitamos para buscar un empresario nacional fue a Roque Basali.
Roque Basali es un hombre que tenía en su momento una empresa muy grande en Firmat de cosechadoras, la famosa cosechadora Basali. Después quebró, ahora lo han vuelto a remontar, es una empresa muy, muy importante. Una empresa que Firmat vivía de la fábrica de cosechadoras de Basali. Yo no me acuerdo quiénes fueron en ese almuerzo, pero me acuerdo que buscamos un tipo que no estuviera siempre en la sintonía de Martínez de Oz, para que el presidente escuchara en ese momento otras voces. El almuerzo muy bien, qué sé yo. Cuando terminó, salen por la explanada de la calle Rivadavia, y Basali era de ideología desarrollista, muy vinculado a Frigerio, y se mandó unas declaraciones medio explosivas contra el plan económico de Martínez de Oz, etc. Entonces fue terrible la presión que hubo, llamaba de Martínez de Oz, que cómo lo habíamos invitado. Además, los ministros, cada vez que los tocaban a ellos, saltaban por dos razones. Primero, porque para criticar a quien había concurrido, y segundo, porque no iban ellos a los almuerzos, porque en eso precisamente se invitaba a esa gente sin los ministros para que pudieran hablar libremente. Bueno, me acuerdo que Martínez de Oz se puso furioso por esas declaraciones. Me acuerdo que la revista Gente, creo que fue, sacó un artículo furioso por la presencia ahí de Basali. Y claro, dentro de toda esa pelea que había dentro del gobierno y la sensibilidad, Martínez de Oz la veía como una jugada de los populistas contra su plan económico. Bueno, eso fue uno de los almuerzos que nos causó algún disgusto. ¿Fue un almuerzo con empresarios de medios de comunicación? Es posible, la verdad que no me acuerdo, pero no me parece que no. ¿Cuál era el tipo de relaciones que había con los medios de comunicación? Porque durante los primeros tiempos los medios se acomodaron bastante al clima, digamos, del régimen, pero eso más bien duró poco, y sobre todo en el tema económico en realidad duró muy poco, ¿no? No, yo le diría que el medio que discrepaba más con la política económica era Clarín, pero Clarín tardó casi un año, empezó a manifestar su oposición. Lo que ocurre es que hay que ponerse en aquella época. Aunque usted no crea, los medios apoyaron el proceso, como mucha gente apoyó el proceso. Después, con el fracaso, todos miran para otro lado, se hacen las gallinas distraídas. Pero además, Clarín y Nación apoyaron muy fuertemente a Videla por una cuestión económica. ¿Sabe por qué? Porque se estaba resolviendo el tema de papel prensa. Las acciones de papel prensa que las había tenido Greiber y todo ese, tenían que adjudicarse nuevamente. Y Clarín, Nación y La Razón tenían deseos de quedarse con esa fábrica. Y yo me acuerdo que en algún momento dado Macera no estaba de acuerdo con eso. Y entonces fue una puja muy grande hasta que al final se decide, no me acuerdo cómo fue, si vender las acciones de papel prensa a esos 3 diarios, que se sintieron apoyados por Videla en esa patria y no por Macera, que quería otra jugada. No me acuerdo bien cómo, pero me acuerdo sí los mensajes que llegaban de los diarios por las operaciones que en contra de ellos hacía Macera. O sea que en alguna medida ellos apoyaban también por interés económico. Ahora, en el caso de La Nación y Clarín había disidencias fuertes con Clarín en el terreno económico, ¿no? Sí. Mientras que La Nación sí tenía más una postura homogénea de apoyo, de coincidencia. Sí, y particularmente con el plan de Martínez de Oz. Clarín lo empezó a manifestar meses después, levemente. Yo me acuerdo que allá en el año 77, no me acuerdo en qué mes, los primeros meses, se hizo el Congreso Anual de CRA, Confederación de Rurales Argentinas, que si mal no recuerdo se lo hizo en San Luis. Y nosotros hicimos el discurso. Y era un discurso desarrollista a ultranza, porque nosotros creíamos en eso.
Y Clarín lo destacó muchísimo. Tanto es así que alguien de Clarín dijo, pero este discurso lo escribió Merchensky, porque parecía escrito por un desarrollista. Claro, había intervenido en la redacción, como ya les dije en otra oportunidad, también Victorio Sánchez Junoy, que había sido periodista de Clarín y periodista de la revista Que en los 57 y 58. Pero en materia de discurso también, y el de cómo fue destacado por el periodismo, fue el discurso de Videla en septiembre del 77, el Día de la Industria. Porque nosotros hicimos un discurso muy desarrollista con citas de Pellegrini, de la protección de la industria, y que no trascendió hasta las 7, 8 de la noche, que Martínez de Oz se entera del discurso y cómo iba a ser, porque ya se había mandado a imprimir, se había adelantado, embargado a la prensa, y intentó por todos los medios de cambiar algunas cosas, y no lo logró. Y realmente no estaban satisfechos con ese discurso. Lo que pasa es que Videla los decía, pero después no ejecutaba. Ese discurso fue tan llamativo que Guglielmelli lo publicó en su revista Estrategia, que se llamaba la revista de Guglielmelli, como uno de los discursos industrialistas, el de Videla. Bueno, volviendo a los almuerzos, otro almuerzo muy importante que se hizo fue con se nos ocurrió hacer con todas las confesiones religiosas. Obviamente nosotros no conocíamos quién era quién, sabíamos quién era el cardenal y algún otro. Entonces el que nos dio toda la lista, yo era muy amigo de él, y que fui a verlo y me hizo toda la lista, fue el entonces Monseñor Mejía. Después fue cardenal, y ahora está retirado por la cuestión de edad, se retiró. Jorge Mejía, muy buen amigo. E incluso me dijo, mira, te voy a hacer una cosa para ayudarlos, y me hizo un guión de lo que debía ser la conversación. Y bueno, hasta fue un almuerzo espectacular, porque venían los ortodoxos griegos, ortodoxos los ortodoxos rusos, protestantes, bueno, los judíos, el judío que llegaba con una cajita, le llegó una comida kosher. Y bueno, todas esas cosas eran útiles y prestaban relativa utilidad si Videla hubiera continuado con el trasfondo político que había en eso, que era, bueno, ir preparando la institucionalización y un desemboque ordenado del proceso. Pero bueno, en definitiva no resultó, no sirvió. En el almuerzo con los periodistas hubo un planteo sobre, no con los periodistas sino con los escritores. Hubo un planteo, nunca quedó claro quién lo había hecho de los escritores, un planteo por Haroldo Conti. Exactamente. ¿Se recuerda cómo fue eso? Porque hay distintas versiones sobre quién hizo el planteo. Yo no me acuerdo, lamentablemente tengo un amigo mío que era amigo de Conti, que era asesor mío ahí en Presidencia, que murió hace un mes y medio, Fermín Febre. Yo no sé si fue, a ver, después estaba Sábato, Borges, Castellani y no me acuerdo quién era el otro. Creo que no era ni Borges ni Sábato, uno de los otros dos fue el que planteó la libertad de Conti, ¿no es cierto? Volviendo al tema de los medios de comunicación, en el 77 se produce, bueno, a fines del 76 ya empieza la tensión con La Opinión, digamos, ¿no? La Opinión durante los primeros meses es un diario bastante favorable a Videla, principalmente a Videla, por coincidencias en la política que estaba llevando adelante Videla, o por temor a que si Videla fracasaba podía empeorar el clima, digamos, ¿no? Podía tomar el control los generales duros. ¿En qué medida esta postura, digamos, alentó a los duros precisamente a tomar una decisión de intervenir sobre el diario? ¿O fue, digamos, la propia lógica, digamos, de la política del medio, digamos, ¿no? De la opinión, Mire, de enfrentar al... Yo creo que a Timerman los militares no le tenían simpatía. Timerman, como usted dice,
al principio, los primeros meses, estaba cerca. Yo me veía continua una vez por mes o cada 20 días. Y lo llevé un par de veces a hablar a presidencia con Villarreal, porque tenía ideas muy, muy lúcidas de algunas cosas que hacer en materia comunicacional, fundamentalmente para el exterior. De traer periodistas, llevarlos de un lado a otro, de entrevistas. Pero a Videla los duros le tenían mucha bronca. Y digo a Timerman. Y ahí se mezclaron varias cosas en la crisis de Timerman. No se olvide usted que hubo un Timerman en marzo del 73 que cuando se viene acercando el triunfo del peronismo da vuelta y del lanucismo pasa a casi el camporismo. Y eso lo vi yo de cerca, e incluso yo participé en la negociación para que Lanuse le restituyera la publicidad oficial a Timerman, en una reunión que se hizo en la casa de quien después fue ministro de Justicia de Lanuse, Bruno Quijano, y que estuvo Bruno Quijano, Cornicelli, mi ex suegro José Luis Cantilo, a mí que me manda Morroy y Timerman. O sea que él, desde un punto crítico, apoyó, si no Lanuse, por lo menos el desemboque. Pero en el 73 él se acerca al peronismo y al camporismo y juega esa carta. Después usted sabe todo lo que se produjo en la opinión, sacaron a toda la redacción y cambiaron. Pero el recuerdo para los sectores duros quedó. Entonces, cuando se produce la crisis de Timerman hay varias cosas. Obviamente la bronca hacia él. Pero salta todo el asunto Greiber. Y los militares quieren buscar la conexión Lanuse, Timerman, Greiber, para involucrar a los tres, porque también a Lanuse le tenían mucho fastidio. ¿No? Por algo es que lo secuestran a Sajón para ver si de ahí obtenían algún tipo de información. Y bueno, eso desemboca en una crisis fenomenal que también la utilizan para, en alguna medida, condicionarlos o acorralarlos a Videla y a Viola. Bueno, fueron 1 o 2 meses terribles, aquello, me acuerdo de si usted revisa los diarios de la época, particularmente La Razón, fueron terribles la campaña que hicieron con eso. ¿Había un temor de que Lanuse interviniera en el proceso político? No, porque sabían que, particularmente sabían que Lanuse ya no tenía más fuerza militar. Y tampoco tenía con la opinión pública, pero le tenían fastidio a Lanuse, digamos casi odio. Porque, bueno, en primer término, porque Lanuse fue el que entregó el gobierno al peronismo, cuando no había otra solución. Usted no podía restablecer un sistema democrático si no le daba participación al justicialismo, si no estaba todo viciado. Eso en el 72-73. Y luego porque no se olvide usted que desde el año 58 hasta el 73, y salvo un periodo muy cortito, quien manejó el ejército fue la caballería. Y el odio hacia la caballería era muy grande, la competencia que hay entre las fuerzas, cuando hablo de fuerzas, entre las armas, digo, infantería, caballería, artillería, etcétera, es muy fuerte. Hay que conocer mucho a los militares para darse cuenta de lo que es la competencia entre las armas. Y la presencia tan dominante durante tantos años de la caballería había dejado muchos resquemores. Bueno, era una de las tantas cosas que juntaba Lanuse. Uh-huh. Pero ellos quisieron, en alguna medida, por un lado, vincular Greiber, los fondos de los montoneros, Timerman, Lanuse, y querían llegar a ver si Lanuse tenía alguna vinculación en el paquete societario de la opinión. Y obviamente querían unir a Greiber con Timerman para ver si la opinión también tenía si Greiber tenía alguna vinculación societaria con él. Yendo a los partidos, digamos, durante los almuerzos, los partidos no fueron incluidos, por lo menos no directamente, pero sí había comunicación, digamos, y diálogo entre la Secretaría General y dirigentes políticos, ¿no? ¿En qué consistían esos diálogos? ¿Cuáles eran las expectativas de la Secretaría General, por decirlo así, del videlismo, digamos, de los militares videlistas?
y cuáles eran las expectativas de los partidos, de los dirigentes políticos con los que ustedes hablaban. Mire, en un principio nuestra expectativa era no cortar los lazos de comunicación, que no ocurriera lo que sucedió en el gobierno de Onganía. Entonces uno tenía más bien una reunión casi entre comillas social, porque iba, almorzaba, tomaba un café, conversaba. Ellos querían tener un mínimo de información y uno mantener una relación, porque mientras tanto nosotros no teníamos todavía una idea elaborada sobre cómo ir armando todo el proceso político. Había algunos sectores políticos que nos pedían por gente desaparecida, pero llegó un determinado momento que nos pedían por mucha gente y nosotros no podíamos hacer nada, absolutamente nada, porque había un bloqueo informativo y de posibilidad de hacer cosas total. Bueno, esa era la relación que había particularmente con los peronistas y los radicales, porque después los otros partidos eran, diríamos, más afines al proceso. También con el PC teníamos una reunión. Yo me acuerdo que una vez un amigo mío me dijo que alguien del Partido Comunista quería hacer relación conmigo, y yo le dije a Villarreal, habló con Villarreal y dijo sí. Entonces yo me reunía periódicamente con uno de ellos, que a quien me llamaba y le había dado un seudónimo, el doctor Peña, era uno de los tipos de arriba del PC, y me juntaba generalmente en mi estudio, iba a tomar un café con él, y cambiábamos impresiones, pedía información, hasta que nosotros empezamos a elaborar ideas sobre cómo armar toda la salida institucional. Yo creo que en alguna oportunidad se lo conté a usted, cuando en agosto del 76 Villarreal me dio un día una carpeta y dice: léalo esto. Lo leí, era un plan político de un energúmeno, me parece, que creo que lo había hecho Perrió. Había dos, una carpeta de Perrió y otra creo que de la provincia de Buenos Aires, estaba ahí. Entonces yo le dije a Villarreal: mire, nosotros tenemos que empezar a hacer algo, porque si no nos van a armar toda la cosa desde otro lado. Entonces me dijo: bueno, pero que no se filtre para ningún lado, porque si encima de la pátina de populistas que tenemos y de vinculación con los partidos políticos se dan cuenta que estamos armando un plan político, nos van a tirar por la ventana. Entonces fuimos elaborando así ideas que se convirtieron en 7 o 8 memorandos, y que la frutilla del postre, creo que se lo comenté alguna vez a usted, me la dio Alfonsín. Conversando con él en enero del 77 en la casa, un día que estaban todos de vacaciones y yo estaba en Buenos Aires, me fui a charlar con él y hablando así, explicando el plan que teníamos, la idea de llamar a una constituyente, o hacer una constituyente, pero que no sabíamos cómo hacerla porque no podíamos hacer elecciones. Entonces me dijo: no, mira, Ricardo, háganla como la de los portugueses, no hay necesidad de hacer elecciones. Con la fuerza que tienen los militares, dicen: bueno, armamos una constituyente, 300 integrantes, y que esté ahí de la derecha hasta la izquierda, de los conservadores hasta los comunistas. Se asigna por cuotas, se negocia, una sola lista, se proclama, no hay elecciones. Digo: sí, porque si yo voy a la presidencia ahora, todavía no se ha cumplido un año de la iniciación del presidente, y digo que hay que llamar elecciones por una constituyente, me tiran por la ventana, porque hay que ubicarse en el clima político de aquel entonces, que había un clima de una gran violencia hacia la dirigencia política. Y bueno, y me pareció brillante esa idea, la estuvimos ahí macerando, la trabajamos, pero llegado el momento, Videla no se convenció, menos aún Viola, y consecuentemente no la impusieron a los mandos. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los motivos por los cuales Videla no se convenció? Porque, en definitiva, era ir poniendo plazos al proceso. Porque la constituyente elegía un presidente que iba a ser Videla, simultáneamente la presidencia empezaba, la constituyente se empezaba a trabajar, sacaba alguna legislación, como dijo Alfonsín, me acuerdo, dijo: Ricardo, partidos, afiliación cero. Hay que afiliar todo de nuevo, porque no quería que le ocurriera a él lo que le sucedió en el 71, cuando
se levanta la actividad política, las elecciones internas del radicalismo se hicieron con los padrones viejos, y ahí pasó cualquier cosa. Entonces, bueno, había que sacarle partidos políticos, una serie de legislación, y Videla duraba 3 años. Y entonces a los 3 años ya era ponerse un plazo de salida a los militares. Y no se lo querían poner, ni en el 78. Eso por un lado. Yo creo que por el otro, Viola vio que si ese plan caminaba, él no era presidente, porque la constituyente elegía presidente a Videla, y en el curso de esos 3 años Viola pasaba a retiro, por su edad tenía que irse, y a los 3 años, ¿quién era presidente? Viola no creo que iba a ser. Pero el tema principal, básicamente, Marcos, es que los militares tenían aquel latiguillo que tenemos objetivos y no plazos, y no querían saber nada cuando empezaban a ver un plazo. ¿Cuál era la idea en el 77? Estamos hablando del principio del 77, cuando ustedes redactan este plan, ¿no? Este primer plan. ¿Cuál era la idea de lo que iba a suceder con los partidos, y en particular con el peronismo? Reorganización, todo arrancaba de un acuerdo mínimo de reorganización y después a lo que viniera. Nosotros teníamos el plan de la Fuerza Aérea, eso de elecciones parciales, y empezar por los intendentes y luego seguir por legisladores, gobernadores, no me acuerdo cómo era. No, nosotros decíamos, primero, bueno, hagamos un acuerdo político para hacer un régimen de transición, reorganizar los partidos políticos y después salida, desemboque, en la medida en que también, y usted tiene que ubicarse en esa época, no viniera a cuestionar todo lo que habían hecho los militares, lo cual significaba, como se estaba elaborando en otros países de Sudamérica, una solución para el tema de los derechos humanos. Pero nosotros después, al cabo de un proceso, una etapa de transición, vía libre. ¿Pero cuál era la idea de lo que iba a suceder con el peronismo? Porque supongo que esa era una de las primeras preocupaciones, digamos. Bueno, ahí tenía que haber un proceso de organización. Si no sabíamos qué podía suceder en el radicalismo, ¿qué íbamos a ver en el peronismo? Si usted tuviera un plan político perfectamente delineado y sabe el final, usted no tiene sorpresas, pero la política es así, es el reino de lo imprevisible. No, pero tengo entendido, o recuerdo por las cosas que leí, no me acuerdo ya dónde, que Robledo y tal vez Matera también, no me acuerdo, pero Robledo sí, era uno de los dirigentes peronistas que participaba de diálogos con los jefes militares, no sé si a través de la Secretaría General. Yo conversé un par de veces con Robledo. Y Robledo sí estaba interesado en controlar el poder de los sindicatos, digamos, ¿no? De reorganizar el peronismo, limitando el poder de los sindicatos. Eso era parte de las discusiones, el poder sindical, digamos, era parte de las discusiones. Era un tema a contemplar en función de lo que había ocurrido en el 76, el desborde sindical, particularmente en el gobierno isabelita. Y bueno, obviamente había que canalizarlo, eso. Lo que ocurre es que eso también estaba vinculado con toda la legislación en materia laboral, donde había habido muchos problemas entre las cosas que quería hacer Martínez de Oz y las cosas que no quería hacer parte del ejército, particularmente Viola y Liendo. ¿Cuál era la posición en esa discusión entre Martínez de Oz, que quería limitar fuertemente el poder institucional de los sindicatos, el poder político y también el poder en negociación salarial y demás, y la postura de Viola de conservar ese poder? ¿Cuál era la posición de la gente de la presidencia? Estábamos, diríamos, más cerca obviamente de Viola y Liendo, ¿no? Yo me acuerdo que antes de que yo entrara de presidencia, un sábado a la mañana fui a tomar un café con Villarreal y cayó Liendo y se quejaba de todas las presiones que tenía de Martínez de Oz para relativizar aún más el poder de los sindicatos, ¿no es cierto? Y los militares nunca han querido estar lejos de los sindicatos, siempre tenían ahí un corazoncito puesto que le venía de la época de Perón. Y además porque en el imaginario de ellos tenía que el sindicalismo peronista había sido una valla de contención
contra el sindicalismo contestatario o más vinculado a los sectores de izquierda. Entonces sabían que eran, a juicio de ellos, un freno para eso. Usted ya dijo 2 veces que la gente de la presidencia, o Villarreal por lo menos, estaba distante de las posturas de Martínez de Oz. ¿No? Me llama la atención porque mi impresión era que los generales que rodeaban a Videla, a diferencia de Viola, eran favorables a Martínez de Oz. Pero usted lo dijo en términos de una concepción desarrollista y no antisindical, digamos. ¿Eso era efectivamente así? O sea, sí, con las limitaciones propias de las posibilidades de acción nuestra. Porque ¿cómo podía canalizar su influencia Villarreal o un Viola? Mediante la charla y el contacto diario con Videla. Pero Videla tenía una situación de una debilidad espiritual con Martínez de Oz, tenía casi una subordinación a Martínez de Oz. Y entonces teníamos un límite en la capacidad de llegar a otras ideas o de crítica. Había un límite que no podíamos traspasarlo porque no teníamos efectividad y al contrario, nos abríamos un espectro de ataque más fuerte. Pero la relación de Villarreal con Martínez de Oz siempre fue friona. Y yo tenía algún amigo ahí, alguno que otro amigo en el equipo de Martínez de Oz, pero nunca hablamos de política con ellos. Me acuerdo una vez que hubo un discurso de Videla, no me acuerdo a propósito de qué, y lo grababa en el Salón Blanco y cayó Klein, que iba a hacer alguna gestión, y lo escuchó, y yo estaba atrás viendo cómo lo grababa. Dijo, acá hay una música demasiado política, dijo, esta música que están haciendo, no les gustaba a esos. Es más, yo la única vez que hablé con Martínez de Oz de política fue en diciembre del 77, después de la renuncia de Díaz Besone. Es decir, fue entre Navidad y Año Nuevo. Me invitó a almorzar, porque estaba muy contento con la salida de Díaz Besone y sabía que nosotros habíamos actuado así. Entonces fue un almuerzo donde estaba Martínez de Oz, Klein, Estrada, yo fui con Francisco Mesadri, que estaba asesor nuestro económico de la presidencia, y yo. Bueno, se habló ahí de cosas, hasta que en un momento dije, doctor, vamos a hablar de política, le digo, el año que viene es muy importante. O sea, viene el Mundial, se van a cumplir 2 años del proceso, hay que empezar a preparar la transición. Bueno, sí, digo, mire, yo sé que un amigo suyo, que había sido Rodolfo Martínez, al mes o los 2 meses de estar el proceso instalado, tuvo una charla con usted y le dijo, ¿cuál es el plan de salida? Y usted le dijo, no hay plan de salida. Ah, entonces estamos jodidos, dijo Martínez. Si no tienen ya preparado el plan de salida, dijo Rodolfo Martínez, estamos jorobados. Bueno, ya vamos a cumplir 2 años y hay que ir preparando. No, me dice, no, que con los políticos están en las cosas de siempre. Digo, mire, yo creo que usted se equivoca, a lo mejor no tiene bien afinado con qué político, si no sé con qué político conversará usted, pero usted no va a tener problemas muy serios con los políticos en cuanto al cuestionamiento del plan económico, que algunos se lo van a cuestionar, porque el epicentro de la actividad política, del deseo político, es reinstitucionalizar el país. Y ellos saben de que no se puede volver nuevamente a los ciclos pendulares, que si salen mal los militares, instalan un gobierno civil, si no es fuerte esto, después vuelve el tema. Este es el esquema principal, la obsesión principal de la dirigencia civil, sin suponer nunca que se iban a ir tan mal los militares, que es una política de Estado, que los militares no sean más factor de poder en este país, y creo que bien hecho está. Entonces Martínez de Oz me gambeteaba el tema y al final me dice, mire, Joffre, yo no soy político, yo soy economista, yo no estoy en estas cuestiones. Y yo le dije, mire, discúlpeme, en un cuerpo donde corre sangre Cárcano, porque era Martínez de Oz Cárcano, la política siempre interesa, y yo creo que usted me está macañando. Se mató de risa, pero no se comprometió para nada. Y efectivamente él fue un hombre que torpedió todas nuestras salidas. También te podía tener otra idea, pero las torpedió. Y hace un año
esto estamos grabando en junio en agosto del 2005, hace un año, en un almuerzo estaba Klein, yo hacía años que no lo veía. Y yo le pregunté, decime, ¿ustedes qué pensaban políticamente? ¿Vos tenías alguno que ver? Materia política, equipo de Martínez de Dios. Y dice, bueno, yo era un poco el ministro de Interior de Martínez de Dios. Ah, bueno, si eres el ministro de Interior te voy a hacer un par de preguntas. ¿Martínez de Dios quería ser presidente? Bueno, me dijo, nunca lo hablamos así tan explícitamente, pero me imagino que en cualquier hombre público siempre tiene un corazoncito por ese lado. Le dije, bueno, yo creo que quería ser presidente y vos me estás macañando, si no me decís. Porque yo tuve, me acuerdo en presidencia, 2 o 3 conversaciones con Horacio Agulla, que después lo mataron de un tiro, en el 77, 78. Y Horacio Agulla estaba trabajando intensamente para que Martínez Dios fuera presidente. Y ya había conversado con muchos dirigentes de los partidos provinciales. Y Horacio Agulla no iba a hacer esos movimientos sin conocimiento y consentimiento de Martínez Dios. Digo, lo que no me cierra nunca era cómo quería ser Martínez Dios presidente. Seguramente cuando desembocara el presidente, si tenía mucho éxito en el plan económico, ser el hombre puesto, el civil puesto por los militares. Pero me parece que ustedes no han ayudado mucho. Bueno, ahí quedó la cosa, pero yo creo que, le digo, yo creo que me acuerdo con Agulla, hubo un par de charlas donde él insistía que Martínez Dios tenía que ser el desemboque del proceso. Y nosotros insistíamos que no acuerdo había que hacerlos con los partidos. ¿Y Videla en algún momento insinuó su opinión sobre ese tema? No, por lo menos Videla, conmigo no. Videla, ¿qué pensaba en el 76-77? ¿No? Estamos hablando todavía de esos 2 primeros años. ¿Qué pensaba de sus propias perspectivas? ¿Qué ambición tenía? Bueno, yo esa cosa no conversaba con él porque mi diálogo no llegaba a eso. Yo creo que él lo que quería era... yo creo que tenía ambición de poder, creo que quiso su reelección, la obtuvo, creo que quiso ponerlo de jefe de Estado Mayor a Viola para tener tranquilidad y lo puso, creo que quiso ser que su sucesor fuera Viola y así fue, pero desde ya no tenía un plan político para seguir más adelante y cómo se salía de esto. Quizá Viola lo tenía, creo que equivocado, pero Videla no. Videla lo que tenía era cumplir esos plazos y durar, y llegar a eso. Y llegó. Lo que pasa es que se gastaron casi 5 años del proceso militar, y cuando llegó Viola ya estaba muy mal económicamente, y vinieron todas las devaluaciones de Sigó, y muy mal políticamente. Ahora, una interpretación posible es que el plan político de Videla era el plan económico, o sea que había todas sus fichas apostadas. Le voy a decir una cosa, cuando le ofrecen a Martínez Dios el ministerio, a mí me cuenta el entonces coronel, hoy general, Mallea Gil, que tiene que ir a llevarle unos papeles a la casa un par de días antes que se produjera el proceso. Y se pone a conversar con Martínez Dios y le dijo... Martínez Dios dice, mire, si tenemos éxito, en 5 o 6 años la Argentina va a ser otra y vamos a poner hasta el presidente de la República. Comentario de Martínez Dios. O sea que yo creo que él visualizaba que con un éxito económico el proceso iba a estar en condiciones de ponerlo al presidente a un militar o a un civil. Si era un civil se veía a él, o iba a trabajar para él. Obviamente iba a trabajar. Ahora, hablemos un poco sobre el diálogo con los políticos, o lo que intentaba hacer el gobierno con los partidos, pero no comentó mucho sobre qué opinaban los partidos, ¿no? Los dirigentes políticos, cómo veían esas... Bueno, mire, la verdad, que salvo excepciones, los dirigentes políticos que querían tener un poco de información, chismografía de qué pasaba adentro, y siempre decían, bueno, hay que dialogar, hay que abrir, hay que dialogar, pero nunca, salvo le digo honestamente, Raúl Alfonsín, nunca nadie me dio una idea de cómo armamos la transición, nunca. En eso, a lo mejor no lo querrían manifestar, a lo mejor tampoco lo tenían claro. Ahora, de parte de Balbín
hubo manifestaciones no programáticas probablemente, pero sí de disposición a participar, ¿no? En la convergencia. Bueno, Balbín obviamente estaba más cerca de lo que era al principio Videla y Viola. Él tuvo una entrevista, él se veía con Villarreal, de quien tenía amistad. Viola tenía mucha amistad con Balbín, pero al final ya no lo veía porque no tenía qué decirle a Balbín. Claro, porque si el presidente hablaba, habrá diálogo, habrá participación, convergencia cívico-militar, pero no había nada. O se gastaron en el año 80 en un diálogo del Ministerio del Interior que fue absolutamente infecundo, porque fue hasta el Barra Brava de Boca el diálogo ahí. Pero ¿a qué conclusión llevaron? ¿Qué armaron? ¿Qué líneas sacaron para concertar una transición? Nada. Entonces cada vez hizo más difícil el diálogo, porque era sanata, ¿sí? Pero Balbín, yo me acuerdo, Balbín al principio siempre tuvo muy buena relación con Villarreal, y me acuerdo en el año 76 un día Villarreal dice: vea, mi general, le dijo a Videla, yo hay cosas que no puedo conversar con Balbín, tiene que conversarlas usted, de cómo viene el futuro, y entonces hubo una reunión de Balbín con Videla en la casa de Villarreal, que Villarreal vivía en ese entonces en República de la India frente al zoológico, y estuvieron una hora y pico. Villarreal se retiró y los dejó solo a ellos charlando. Pero ¿qué iba a decir Videla en agosto, septiembre, octubre del 76? Nada, no tienen ni idea de cómo. Ahí el epicentro era guerrilla y el plan económico. ¿Esas reuniones se repitieron? No, esa fue la única vez, que yo sepa, la única vez que se vieron. ¿Y cuándo apareció el tema del MON? Eso ya venía de antes. ¿Cuándo fue que apareció? Eso ya apareció en los documentos, lo que se llamaban los documentos liminares del proceso. El acta que tendrá que formarse o constituirse un movimiento de opinión nacional para acompañar a las Fuerzas Armadas. Y todo eso estas eran las cosas que a veces preguntaban los políticos. ¿Qué es eso? ¿Un partido político? ¿Una corriente de opinión? Y nadie la tenía clara. El único que una vez hablé con él de ese asunto fue con Viola. Cuando Viola ya había sido electo presidente y no había asumido. Entonces un día fui a tomar un colaborador de Viola, un coronel muy amigo mío que estaba ahí, siempre podías ir a tomar un café con Viola. ¿De qué vamos a hablar? Le digo yo. No sé, hablar de política. Yo, bueno, fui a tomar un café con Viola. Esto fue fin del 80. Fin del 80 o el verano del 81. Y me dice, sí, bueno, me dice Jofre, porque ahora cuando yo asuma vamos a empezar a organizar los partidos políticos, a dictar el estatuto, la ley. Le digo, mire, general, me parece que usted está muy apurado. Digo, eso es la resultante de un acuerdo, pero si usted dicta el estatuto, dicta la ley de partidos políticos, dicta todo eso, cuando los partidos estén organizados, ¿qué le van a pedir? Lo que corresponde es que pida un partido político, elecciones. Si usted no arregla las cosas antes, todo esto le va a acelerar el proceso político, y el día que los tenga organizados, los partidos políticos van a decir: queremos elecciones y no queremos ningún condicionamiento, o que lo diga un partido, no vamos a aceptar ningún condicionamiento militar. Otros van a adoptar el mismo argumento, porque si no quedan descolocados ante la opinión pública. Entonces, primero tiene que armar la transición y después será todo esto. Dice, bueno, ¿por qué no habla con el coronel Pino, que estaba en este tema? Bueno, yo a Pino lo conocía, estuve charlando con él, pero no tenían ni idea, no sabían lo que significaba el estatuto, la ley de partidos políticos. Pero usted se refiere a que Viola tenía una idea sobre el MON. Bueno, Viola lo esboza. Viola asume y a través de Camillón me ofrece una embajada y yo no acepté.
Entonces un día me llama Camilo y me dice, mira, ¿por qué no hablas con Viola? Porque me ha dicho 3 veces y ya la tercera vez que el presidente me dice y yo le he dicho que vos no querés, me parecería que correspondería que vos le digas que no y por tus razones. Bueno, entonces pedí una audiencia con Viola y fui a verlo. Fue justo el día que había el secretario de Comercio, García Martínez, no me acuerdo qué declaración había hecho, la cuestión es que el Banco Central perdió como 200, 300 millones de dólares ese día. Fue terrible. Entonces entré a verlo a Viola y digo, bueno, le quiero agradecer la embajada que usted me ofreció, pero yo no me quiero ir del país, yo voy a actuar en política, me voy a afiliar a un partido político cuando se abra la oportunidad, o sea que no me quiero ir. Entonces dijo, bueno, general, le digo, no lo quiero molestar más, usted está con mucho trabajo. No, quédese, vamos a hablar de política. Y entonces me dice, bueno, mire, usted habrá visto como yo he nombrado algunos gobernadores civiles y estoy empezando a abrir lentamente el proceso. Y a lo mejor es necesario, no sé si me dijo constituir el MON o armar una corriente de opinión. Le dije, mire, general, yo creo que usted está equivocado. Si se ha constituido la multipartidaria, y la multipartidaria se ha constituido para ayudarlo a usted y a lo que significa usted, la corriente moderada, entonces ¿por qué no conversan con la multipartidaria? En vez de ir a querer armar una cosa competitiva. Bueno, sí, y ahí quedó. Pero él no contestó nada de eso. No. Bueno, y no hizo nada. Y cayó en medio de una gran orfandad. Además, abrió a medias el proceso, porque en Jujuy no lo quiso nombrar Horacio Guzmán, gobernador. Nombró un tipo, Jauregui creo que se llamaba. En San Juan no me acuerdo quién, un bloquista. Y cuando llegó Galtieri, lo nombró a Guzmán, a Leopoldo Bravo, creo que a mí, no sé si fue a quién fue en La Pampa. Es decir, él ya abrió mucho más la cosa, en una errónea dirección. Pero tuvo más audacia Galtieri. También el proceso estaba mucho más desgastado. No podía andar con tantos eufemismos. Pero lo que le quiero significar es que no tenían claro cómo seguir. No tenían... No digo que el nuestro hubiera sido el mejor plan, pero era un plan. Lo otro era durar, hacer la plancha. Y en política hay veces que se puede hacer la plancha y hay veces que no se puede hacer mal la plancha. Ahora, que el que parecía que tenía una idea más precisa sobre el MON, aparentemente por lo menos era Arguindegui. ¿Eso se reflejó en algún tipo de iniciativas? Digamos, él fue ministro de Interior mucho tiempo. Todo el periodo de Videla. Durante ese tiempo, 5 años. Durante ese tiempo sus funciones tenían que ver con el trato con los gobernadores, mediar entre Martínez y los gobernadores. Tal vez eso ya en sí mismo suponía un armado político, digamos, ¿no? Donde distribuir recursos. Era difícil hacer armado político, porque no se olvide que había gobernadores militares, del ejército, de la armada y de la fuerza aérea, y había una competencia ahí muy seria. Y había algunos gobernadores del ejército San Jean que no tenían nada que ver con Videla y Viola. Respondía directamente al comando del primer cuerpo. Ahora, da la sensación de que, no sé si a través de Arguindegui o no, pero que en términos de fondos, durante esos años se favoreció especialmente a algunos gobernadores que eran cercanos a Videla, ¿no? En términos de obras públicas, en el caso del Chaco, por ejemplo, ¿no? Sí, Serrano. Puede ser. ¿Eso no estaba en relación también con una construcción política en las provincias? No. Bueno, había gobernadores que tenían mejor relación con los sectores políticos de cada provincia que en otros. Por ejemplo, San Jean no tenía nada, o muy poca, salvo con los sectores más conservadores. Serrano tenía una muy buena relación con la dirigencia política. Yo tenía un amigo mío que era ministro de Economía de ahí, Pablo Benedict, que después falleció. Y me acuerdo que fui a visitarlo una vez y ellos tenían una relación afiatada. Gómez Centurión en Corrientes, con el pacto militar autonomista y con el peronismo. Bueno, si en Corrientes usted no tiene una cierta vinculación política, no existe en Corrientes. El que mejor andaba en ese sentido era el de Córdoba, que no me acuerdo cómo se llamaba ese general, que tuvo una actitud muy indigna, no sé, le podaron algo del presupuesto y renunció y se fue por ahí el 80. Era un compañero de promoción de Arguindegui,
que él sí tenía una relación y tenía un cuadro de situación bastante claro de lo que estaba pasando, pero nadie se ponía a construir, porque no había un plan y una directiva para construir un determinado proceso político. Entonces, a uno al final se le hacía largo hablar con los dirigentes políticos, porque ¿de qué iba a hablar? Si se proclamaba una cosa y después no se materializaba en hechos. Cuando en febrero o marzo del 78 Videla tiene que ir a una reunión de mandos, quería ir preparando el clima para decir, bueno, tenemos que hacer algo político. Entonces tenía el plancito nuestro, y la noche antes de una reunión de mandos, que no sé si fue la primera o la segunda, creo que fue en febrero del 78, se reúnen, estaba en el comando en jefe del ejército, en una habitación, Videla, Viola, Villarreal y Vignone. Vignone era secretario del comando. Y entonces estaban preparando qué llevar al día siguiente. Y entonces me llama Villarreal que fuera a trabajar allá, y me voy y me cierra en una habitación con el coronel Aguiar era uno y el otro, ya me venía el nombre. Y yo veía como en esa época no había ni computadora, el plan nuestro lo habían sacado, lo tijereteaban, lo pegaban y iban armando cosas, y lo desnaturalizaban totalmente. Y todo lo que sea plazos lo achicaron. Yo creo que alguna vez se lo mostré y que está marcado por... Entonces, cuando usted ve eso, también a uno le faltaba convicción para ir a hablar con un dirigente político. ¿De qué iba a hablar si veía que lo que uno había preparado internamente lo estaban desvirtuando y no había nada para el día siguiente o para 6 meses después? Tanto es así que cuando se produce la designación de Videla por la Junta en abril del 78, dijimos, bueno, nos quedamos sin plan. ¿Qué hacemos ahora? Y entonces apostamos todos a decir, bueno, porque el plan ese no se llegaba de un día para otro a la Constituyente, había que abrirlo, nombrar intendentes civiles, gobernadores civiles, todo un proceso de integración y de armados. Entonces dijimos, bueno, apostemos todo a cuando Videla se convierta en cuarto hombre, que empiece a abrir el gabinete al menos. Y entonces habíamos apostado a decir, bueno, canciller Camilión, ministro de Educación, Rubén Blanco, que era embajador en el Vaticano, Frugoli para justicia, bueno, algunos tipos que estaban embajadores y otros que estaban políticos cercanos para meterlo al gabinete. Se produce la renuncia del ministro de Educación catalán, que andaba muy mal con Villarreal, y una de las cosas desencadenantes, andaba detrás de un decreto importante, no me acuerdo cuál era, iba a verlo a Villarreal y le dice, mire, general, ¿qué pasa? No sale tal decreto, tal cosa. ¿Dónde está ese decreto? En horizontal, le dice Villarreal. ¿Cómo en horizontal? Sí, en horizontal. ¿Pero qué significa? Abrió el cajón, acá. Cerró. Se dio cuenta que la cosa estaba muy grave, a los pocos días renunció. Entonces, empezamos la pelea para quién nombrar. Y Blanco no caminaba en ese momento, entonces, porque no quería nombrar un tipo tan político suelto. Entonces nosotros inventamos, bueno, ministro de Educación puede ser Gómez Centurión, que era embajador, no el general, sino que era embajador argentino en México, el Bebe Gómez Centurión, que luego en la época de la democracia fue gobernador de San Juan y senador nacional por San Juan. Digo, pongamos ministro de Educación a Gómez Centurión y armemos todo el equipo abajo. ¿Quién era el equipo abajo? Ustedes habíamos pensado, para el tema universitario, Tacchini, para el tema educacional Tacchini, para el tema universitario León Patlis, no sé si ustedes se acuerdan. León Patlis era un ingeniero demócrata progresista que había sido presidente de Línea Recta y que había sido uno de los fundadores de la Hora del Pueblo.
este arquitecto Peña, que es el director del Museo de la Ciudad, para el secretario de Cultura. Bueno, armamos todo un equipo. Entonces me acuerdo que una tarde estábamos Villarreal y yo con Videla y hablando y empujando para eso. Y entonces Videla decía, bueno, pero es vestir un santo y de vestir otro, de vestir la Embajada de México. Y decía, sí, le digo, presidente, pero es mucho más importante el ministro de Educación que el embajador de México. El embajador de México usted puede nombrar un embajador de carrera u otro, pero es más importante esto y la señal que usted va a dar con esto. Sí, bueno. Entonces una tarde entro al despacho del secretario privado de Videla, el teniente coronel Sánchez en ese entonces, que después llegó a general y fue su jefe de Estado Mayor con Río Serañú. Y él tenía había una cámara de televisión que se veía quién estaba con el Videla. Y digo, ¿quién está con él? No sé, mira, un tipo que vino a verlo. Yo veía un tipo canoso ahí. Entonces de pronto veo que se levanta y se despide, entonces me salgo al pasillo y me voy para el pasillo a ver quién era que salía. Y lo veo a Yelena Amadeo. Chao, dije. Lo mataron. Te lo fui a ver a Villarreal y digo, mire, acaba de estar con... Y así me dice, se decidió por Yelena Amadeo. Y bueno, digo, no tenemos nada más que hacer, nos tenemos que ir. Y ahí decidimos irnos. Eso fue octubre del 70, así por ahí, entre agosto y octubre. Octubre del 78. Y a renglón seguido vino la designación de Rodríguez Varela, y no me acuerdo quién más, y bueno, no tenemos nada más que hacer, ya este hombre optó por cerrar el proceso y por la línea más dura. ¿Quién intervino en esa discusión sobre ministros, sobre Videla? O sea, ¿de quién recibía presiones o sugerencias? ¿O él mismo tomó la iniciativa? No, yo creo que bueno, Villarreal opinaba como opinaría también Viola, como también, porque ahora me acuerdo, eso fue en octubre, pero Videla se convierte en cuarto hombre en agosto o septiembre. Y entonces aquella idea de los ministros representativos estuvo casi convencido Videla de hacerlo. Y yo fui un viernes convencido de que tenía que hacerlo. Cuando llega el lunes, había cambiado totalmente. Y Videla me dice, mire, cambió totalmente. Le digo, ¿y qué pasó este fin de semana? No sé, hay que averiguar quién estuvo en Olivos. Y Villarreal averigua por casa militar quiénes habían estado en Olivos. Y entre otros había estado Martínez de Oz. Nosotros estábamos convencidos de que Martínez de Oz bloqueó esa posibilidad de armar ese gabinete cuando Videla se convertía en cuarto hombre. Luego viene la crisis de Catalán, lo nombran a Yelena Amadeo, no me acuerdo que era el brigadier Gómez, creo que era el ministro de Justicia, y lo nombran a Rodríguez Varela. Chao, no tenemos nada que hacer, nos vamos. Antes de eso, en abril había sido la crisis de la Junta Grande, la llamada Junta Grande, que fue el primer conflicto serio dentro de la Junta y entre el Ejército y la Fuerza, la Marina, ¿no? ¿Usted qué recuerda de esas semanas, digamos, de enfrentamiento que fue un enfrentamiento público además, ¿no? Bueno, yo no estaba en el país. Cuando se define eso, no estaba en el país porque a mí me habían colocado la cuarta bomba y entonces le dije un día a Villarreal, mire, o me sacan del país un tiempo o yo me tengo que ir, pero yo no puedo aguantar la presión de mi familia, pues después de la cuarta bomba me habían volado una casa, era difícil la presión que yo tenía en la familia. Entonces me fui a Estados Unidos, a la casa de un amigo mío, y estuve 3 meses fuera del país. En los primeros 10 días que yo me fui, se decidió la designación de Videla. Me acuerdo que fue una pulseada muy grande y en definitiva el ejército se impuso de que Videla era reelecto, pero tuvo que aceptar la regla de pasar a retiro. Y entonces es cuando, en agosto de ese año, pasa a retiro. Y lo que desencadenó un gran lío, históricamente es así, si usted lo ve hoy dice, qué disparate, pero bueno, era la esquizofrenia que había en ese momento. Fue un título de La Opinión, que en ese momento estaba intervenida y la dirigía Goiret. Y entonces La Opinión dijo, el ejército proclama hoy a Videla. Ese fue el título. Entonces cuenta que iba a haber una reunión de mandos y que iban a apoyar nuevamente la designación de Videla. Pero eso, el ejército proclama hoy la designación de Videla,
los volvió locos y se produjo toda esa crisis y la reunión de los generales de división, generales, vicealmirantes, brigadieres, pero al final, bueno, lo reeligen a Videla con el compromiso que pasaba a retiro y que duraba 3 años, sin posibilidad de reelección porque ya era su segundo mandato. ¿Cómo fue los episodios de las bombas? Porque yo tenía entendido que habían sido 2 veces, ¿no? ¿Cómo a mí me pusieron 4 bombas. La primera en mi casa, donde yo vivía. Yo había estado en un fin de semana largo cuando en aquel entonces era feriado el 15 y el 17 de agosto. Esto era 76. 77. Fueron 3 días después de lo de Hidalgo Solá. Yo me había ido afuera a pasar esos días con mi familia y cuando vuelvo paro en una estación de servicio en Arrecifes y compro el diario La Nación, a las 5 de la tarde, un domingo, ¿no? Entonces le dije a mi mujer, ¿por qué no manejás vos hasta Buenos Aires? Y yo aprovecho para el diario. Iba leyendo el diario y veo bomba. Entonces, en Heliópolis al 2200, la noche colocaba una bomba. Dije, esto debe haber sido en mi casa. No le dije nada a mi mujer. Y era chiquito. Cuando llego y estaciono el auto, sale el portero y dice, doctor, me pusieron la bomba anoche, casi volaron todos los vidrios sobre mi cama, que habían puesto la bomba en la puerta de entrada y al lado estaba la ventana del encargado de la casa, voló, no fue potente, pero rompió todos los vidrios y se cayeron sobre la cama. Bueno, eso fue en agosto del 77. Ahí me pusieron custodia inmediatamente. Y después, en enero del 78, me ponen otra bomba. En casa habían puesto una empalizada de madera, la ponen en la casa al lado de la empalizada, pero quedaba al frente de otra casa. Pero esa fue muy fuerte. En un fitito, una bomba que rompió todo el frente de la casa, donde explotó. Al lado de mi casa estaba el departamento donde vivía Perrió. Entonces Perrió decía que había sido una bomba para él. No, fue para mí.